Lo decíamos, la presencia de Hernán Brienza, periodista, escritor, analista político del diario Tiempo Argentino, los distintos temas de la realidad, el año convulsionado como ha ingresado, vamos a hablar varios temas con él. Bienvenido, Hernán. Gracias. Hernán, ¿cómo analizás el modo en que el gobierno ha abordado el tema Malvinas? Empecemos por ahí. A mí me parece que es interesante plantear algunas cosas. Después de la guerra de Malvinas, la sociedad argentina, quizás por una cuestión de culpa, quizás por una cuestión de políticas que salían del Estado, protagonizó un proceso de desmalvinización importante. En los 90 ese proceso se llevó adelante con la política de seducción hacia los habitantes de Malvinas, pero al mismo tiempo con la negociación de Gran Bretaña, dejando afuera la cuestión de la soberanía. Desde el 2013 en adelante se volvió a hacer hincapié en la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y el 30 aniversario lo que hace es obligarnos a revisar lo que pasó en aquellos años, y también obligar a revisar toda la política del Estado argentino sobre Malvinas. Y a mí me parece que es interesante esa división que hizo la Presidenta de la Nación en su discurso, en el cual dijo: no reivindicamos el 2 de abril, por eso el informe Rattenbach es desclasificado, es decir, se hace un juicio sobre la decisión y la actuación de la Junta Militar y de la dictadura militar durante la guerra, pero al mismo tiempo se dice honor y gloria a los soldados que dieron la vida por Malvinas o que tuvieron actitudes heroicas. Y me parece que esa es un poco la política de Estado que lleva adelante la Presidenta de la Nación, y yo creo que está bien malvinizar la sociedad, es decir, que la sociedad tome conciencia de la soberanía que tiene la Argentina sobre esas islas y sus recursos, y la potencialidad geopolítica que tiene en el Atlántico Sur, pero al mismo tiempo ser consciente de que no puede sostenerse la decisión belicosa de la última dictadura militar. ¿Y cómo interpretaste el argumento de la autodeterminación de los Kelpers que propone el grupo de 17 intelectuales? Bueno, yo hice una nota hace unas semanas en las cuales decía que la autodeterminación es para los procesos de descolonización, no es para los procesos de afirmación del coloniaje de las potencias europeas sobre los territorios colonizados. Y además, al mismo tiempo, es una población implantada. Si bien hay varias generaciones de personas que ya viven en las Malvinas, lo que es cierto que es originariamente una población implantada. Entonces, el punto de autodeterminación es un punto utilizado por Gran Bretaña en el caso Malvinas, pero no utilizado, por ejemplo, en el caso Hong Kong, cuyos ciudadanos querían seguir siendo británicos y sin embargo se devolvió la isla a China. Entonces ese doble estándar de la corona británica, sumada a la implantación de la colonia de habitantes del Reino Unido, que además tuvieron un estándar particular, a veces ellos son ciudadanos británicos, por lo tanto la autodeterminación es extraña de plantear ahí. Me parece que hacen que defender el principio de autodeterminación desde la argentinidad es por lo menos una torpeza intelectual. Hablabas de estas supuestas contradicciones, para mí son calles de ida y de vuelta sí, de parte del Imperio Británico, como que todo es posible, ¿no? Por un lado, lo que señalabas, recordar la Comunidad Británica de Naciones, ¿no? El Commonwealth, un proceso de independencia distinto de muchísimas naciones y sin traumas. ¿Qué tiene que hacer Argentina para despertar interés supremo en Gran Bretaña? Para sentarnos a una mesa y que efectivamente... Yo creo que... A ver, ¿puedo ser brutal en esto? Te lo pido, por favor. Creo que si Argentina tuviera la potencia económica, la potencia militar y la potencia política de China, las Malvinas hoy serían argentinas. Y creo que el gran desafío que tiene la Argentina es convertirse en un país que pueda presionar a Gran Bretaña por el tema Malvinas. La estrategia de la Presidenta de la Nación de continentalizar el conflicto y acercar las posturas de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Perú y de Bolivia, por citar algunos países, y presionar como continente a Gran Bretaña para la devolución de las islas o la descolonización de las islas, es una estrategia por lo menos acertada. Nosotros, obviamente, como dicen algunos periodistas
del Grupo de los 17 perdimos la guerra. Está claro, nadie plantea otra cosa. Lo que sí es quien perdió la guerra, quien tuvo a su padre asesinado, quien sufrió una violación, una humillación, sí tiene derecho a la justicia. No es la fuerza la única razón. Yo diría es más, la única razón es la razón y no la fuerza. La fuerza es el derecho de las bestias. Por lo tanto, decir que porque perdimos la guerra no tenemos derecho a nada, me parece que es una doctrina realmente peligrosa si uno la suma a otros estadios o estadios de la vida, ¿no? Hernán, otro tema, los reclamos contra la minería a cielo abierto, bueno, fueron protagonistas del verano. ¿Cómo ves el proceso o el proceder de la clase política sobre este tema? Oficialismo y oposición. Yo creo que hay que hacer un debate interesante sobre la minería, no solamente a cielo abierto, sino sobre toda la minería. Yo particularmente podría aceptar los argumentos de que la minería a cielo abierto no son positivos para el desarrollo de una sociedad. Pero sin embargo creo que no es la única variable el ambientalismo o la defensa de los recursos ambientales o los derechos ecológicos para analizar el tema de la minería. Y también es cierto que hay que analizar la minería por regiones, atendiendo mucho a las economías regionales. No es lo mismo una mina en las altas cumbres en Córdoba con millones de recursos económicos como tiene la provincia de Córdoba respecto de turismo, soja, industria, que la minería en provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja. Y me parece que hay que hacer un debate interesante donde el ambientalismo incluya el factor social, lo incluya no solamente como protección de la calidad de vida, sino también como protección social en cuanto a trabajo y en cuanto a producción de riquezas. Me parece que lo peor que se puede hacer en este caso es no pensar la minería. Me parece que hay un desafío que es desarrollar un pensamiento estratégico sobre qué hacer con los recursos naturales y económicos renovables y no renovables. Y a mí me gusta tratar de no ser dogmático en esto, ¿no? Me parece que siempre es interesante reflexionar y discutir y debatir que decir Famatina no se toca o no a la minería a cielo abierto. Y me parece que hay que preguntar, bueno, ¿por qué no? Reflexionar sobre por qué no, qué alternativas hay, qué reconversión económica hay para esas unidades productivas o no productivas, como son algunas provincias que en los 90 eran inviables. Y es muy interesante porque quienes apoyaban a la minería en los 90 hoy no la apoyan, ¿no? Y hay sectores sociales del progresismo que durante mucho tiempo el tema de la minería no estaba dentro de la agenda, que ahora aparentemente estarían a favor de la minería. Este juego de paradojas me parece que hay que analizarlo y siempre es preferible el debate, siempre es preferible la discusión y la reflexión que el silencio sobre estos temas, ¿no? En el discurso en el Congreso, al cargar contra Macri, la presidenta de la Nación lo destaca como referente de una oposición dispersa. ¿Cristina lo quiere como rival a Macri? ¿Es el rival? No sé si quiere que sea Macri, pero yo personalmente creo que le conviene a la presidenta que sea Macri el rival. ¿Por qué? Porque obviamente es un rival claramente de centro derecha que coloca al kirchnerismo, incluso a grandes sectores del peronismo, en la centroizquierda, que es en el lugar donde más cómodos se sienten para tener una legitimidad social y política mayor, ¿no? Me parece que la discusión política entre centro derecha y centro izquierda con un personaje como Macri hace más cómoda la discusión para muchos sectores del peronismo y del kirchnerismo, ¿no? Entonces a Macri también le conviene porque aúna todo lo que está por afuera de su propia candidatura, ¿no? Todo lo que no es centro izquierda está con Macri, ¿no? Entonces esa polarización me parece que le conviene a unos y a otros, a los que están de un lado y del otro. De otro lado. Moyano apoyó al oficialismo y ahora tiene una mirada muy crítica sin pasarse a la oposición. ¿Quién gana y quién pierde en los cruces entre el líder de la CGT y el gobierno? Para mí pierden los dos. Para mí es quizás el lugar más desafortunado de los últimos meses, no diría el lugar, el hecho más desafortunado de los últimos meses es esa supuesta ruptura
personal, individual, entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano, el líder de la CGT. Me parece que ambos pierden, primero porque al gobierno le genera un vacío en un lugar donde es un lugar de clara legitimidad del partido peronista, el movimiento obrero, ¿no? Y a Hugo Moyano porque si bien le permite correr aparentemente por izquierda al gobierno nacional, lo deja sin posibilidad de alianzas, porque no se puede correr por izquierda al gobierno nacional si uno empieza a tejer alianzas con el macrismo o con Daniel Scioli. Entonces es como una desubicación para los dos lugares. A mí me parece que la alianza natural, que era entre la CGT y la presidenta de la Nación, era una alianza que repotenciaba a ambos, por una sencilla razón, porque a Hugo Moyano, que había sido muy mal visto por los sectores medios durante los últimos 15 años, la alianza con el kirchnerismo le permitía perforar el apoyo político que tenía desde los sectores obreros solamente, y se acercaba a sectores progresistas o sectores de la clase media que le eran esquivos. Y a la presidenta de la Nación, la alianza natural con la CGT le da una legitimidad hacia puertas adentro del movimiento obrero que es necesaria para todo presidente peronista. Hernán, queremos agradecerte este contacto y tu presencia en el programa, muy amable. Y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, y gracias por la entrevista y por la oportunidad de participar en tu programa. Gracias a vos, Hernán Brienza. Sugerencias a dicenquedicen@fabibertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables como todas las semanas. Gracias, hasta la que viene. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario. Helados La Montevidiana, calidad superior. Lácteos Leyenda, hechos de la pureza. Sport 78, Rosarino por deporte. Accesanía, mayor exposición y mucho más confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.